Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta la emisión local de las noticias de 24 horas. Estefi, qué gusto saludarte con bastante calor, ¿verdad? No te imaginas. ¿Qué tal, Andrea, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Hace un calor, pero tremendo en la ciudad. Y aquí también estamos... Se siente. Sí, se siente. Estamos muy, con una temperatura bastante elevada. Recuerde que el INAMI ha dicho que al menos durante las mañanas se va a mantener así el clima. Así que póngase protector solar, utilice también una sombrilla, una gorra, para que se proteja del sol. 20 grados centígrados se registra a esta hora aquí en la ciudad capital, por favor. Sobre todo tome todas las medidas de protección. Vamos a iniciar de lleno ya con la información. Bienvenidos. Y les contamos que los resultados de rendimiento de las casas en Solanda aún no es entregado a los moradores de ese sector. Oye, André, y las autoridades que estaban convocadas para reunirse con las personas afectadas, bueno, no asistieron a la mesa de trabajo propuesta. Solanda, unida, jamás será vencida. No hay fecha para que las autoridades socialicen el informe que detalla las causas del hundimiento de casas en Solanda. Los moradores de este sector expresan su preocupación e incertidumbre, pues afirman que a mediados de este mes tenía que iniciar la socialización de dicho informe. No sabemos qué dice, no sabemos nada de ese informe. Dijeron que el 15 de enero entregaban y socializaban el informe. Y estamos ahora 30 de enero. Se han pasado 15 días, como se siguen pasando el tiempo sin condolerse del dolor de nuestros vecinos. Esta incertidumbre se intensificó cuando a la asamblea barrial convocada para tratar el tema, las autoridades convocadas no llegaron. Fidel Chamba, concejal de Quito, afirmó que se solicitó formalmente a las autoridades asistir a esta reunión de gran importancia para los moradores, pero no hubo respuesta. Yo envié comunicación el día 29 de enero a todas las instituciones, a la Secretaría Metropolitana de Riesgos, a la Empresa Pública Metropolitana de Quito, a la Secretaría General de Seguridad, a la Administración Zonal y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este momento yo estoy aquí y no existen absolutamente ninguno de los funcionarios convocados a esta mesa de trabajo. Además, Chamba explica que a este contrato nuevamente se habría hecho una adenda para realizar nuevos estudios técnicos en la zona. Aquí está la tercera adenda. Entonces, si ya tienen los resultados, ¿por qué no se los muestran a la ciudad? ¿Por qué no se los muestran a las y los solandeños? Según los vecinos, estaba previsto que el administrador del contrato con GeoGlobal, la empresa encargada de entregar el informe, asista, pero tampoco llegó. Nos imaginábamos que nos iba a dar un buen resultado, pero lamentablemente y triste para nosotros que las autoridades que fueron convocadas no asistieron. Y es que la situación, lejos de solucionarse o desaparecer, cada día es más grave, pues los vecinos cuentan que sus viviendas siguen hundiéndose. Tengo fisuras en las paredes de mi casa, he tenido ruptura del tema de la tubería, he reparado 13 veces la tubería de mi casa. Si hay un terremoto, no sabemos qué va a pasar, si la casa se nos va a caer con nosotros adentro o qué. Como ella, otros vecinos cuentan que son décadas viviendo aquí y que lo único que quieren es que las autoridades sean frontales y les comuniquen de manera transparente los resultados de estos tan anhelados estudios, que en un inicio se informó que serían entregados en junio del año pasado. Y a propósito de este tema, les contamos que las autoridades municipales convocaron hoy a una rueda de prensa en la que no se permitió las preguntas de los periodistas. En esta dieron a conocer que la empresa Metro de Quito entregó el informe del estudio realizado sobre la responsabilidad en las afectaciones de las viviendas de Solanda en el sur de Quito a la empresa aseguradora. Esta tiene 30 días para pronunciarse. Una vez que hemos recibido el informe final de la consultoría y al contar con una póliza vigente y en consideración de los hallazgos del estudio, la empresa pública Metro de Quito ha presentado a la aseguradora esta mañana el documento con el informe de la consultoría para que se continúe con el reclamo correspondiente y se ejecute la póliza. Ustedes deben conocer que la empresa aseguradora, conforme a la ley, tiene 30 días para pronunciarse al respecto. Ahora les contamos que moradores del barrio Cayuma, en Pifo, en el nororiente de Quito, denuncian el desabastecimiento constante de agua potable. Las autoridades aseguran que hay un proyecto para mejorar el abastecimiento de agua, pero que no ha podido hacerlo porque los moradores del sector donde sería la construcción, pues se oponen al proyecto.
Son moradores del barrio Cayuma en Pifo, en el nororiente de Quito, que exigen ser escuchados. Ellos denuncian el desabastecimiento constante de agua potable. Esto a pesar de que la parroquia de Pifo es conocida como la tierra del agua. No nos dan agua. En un mes tendremos unos 10 días agua y los demás no tenemos agua. Entonces ya se puede imaginar cómo vivimos de esta manera. No podemos hacer nada, andamos buscando unas pomitas por ahí que nos regalen para cocinar, bañarnos, ya los guaguas van a clase, los uniformes ahí sin lavar. Desde la empresa de agua potable y saneamiento confirman estos problemas de desabastecimiento y explican que se debe a que el barrio está en una zona alta y que el servicio depende del nivel de agua del tanque que actualmente sirve a la zona. Este sector está servido por el tanque Los Pinos, que es el nuevo proyecto de Paluguillo Parroquias Orientales. Sin embargo, bueno, en este tanque, para que pueda tener agua en esta zona, es importante que este tanque tenga una altura y una presión determinada para que el agua pueda llegar, en vista de que esta zona está ubicada en una zona que está sobre la altura del tanque. La gerente de operaciones de la empresa, Joana Patiño, explica además que como una solución a largo plazo se realizaron los estudios y diseños para la construcción de un tanque en el sector de La Moya, una zona más alta. Sin embargo, hasta la fecha no lo han podido ejecutar. El proyecto existe, es más, ya estaba para construirse. Sin embargo, tuvimos una oposición de cierta zona o sector de los moradores de donde se iba a construir este tanque y no se pudo realizar. Actualmente desde la EMAPS aseguran que mantienen las conversaciones con los moradores de La Moya para realizar la construcción del tanque. Sin embargo, recalcan que esta es la única solución para mantener el abastecimiento de agua potable, por lo que de no hacerlo, el problema en Cayuma podría persistir, especialmente en temporadas de alto consumo. Cambiamos de tema y ahora les contamos que un choque múltiple se registró en la avenida Morán Valverde en el sur de Quito. 6 personas resultaron heridas y 2 fallecieron. Entre las víctimas está una niña de 4 años. Una falla en el sistema de frenos de este tráiler sería la causa de un choque múltiple en la avenida Morán Valverde en el sur de Quito. El siniestro dejó 2 personas fallecidas y 6 heridas. Persona fallecida de 19 años. Él había sido el ayudante del conductor del bus de transporte público de Lachillos. Ha venido el carro y gritaba que le ha pisado el carro a la niña. Se ha venido encima el taxi, encima de la niña. Ambulancias del Cuerpo de Bomberos y del Ministerio de Salud llegaron hasta el lugar para trasladar a los heridos a diferentes hospitales de la zona. Tenemos también una persona de sexo femenino que se encuentra en estado de gestación. En el accidente estuvieron involucrados al menos 6 automotores, entre ellos un tráiler, 2 buses de transporte público, 2 taxis y un bus de transporte particular. El conductor del vehículo de carga pesada fue detenido. Han logrado identificar a 2 conductores como tal. Sin embargo, repito, son 6 vehículos, 4 de los conductores no han sido identificados aún. No están en el lugar. No están en el lugar del accidente de tránsito. Producto de este siniestro, incluso locales comerciales del sector se vieron afectados. Se han ido robando las cosas y está destruido, pues toca ver, a ver si es que alguien se hace cargo de los daños y prejuicios que ha pasado. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a través de su cuenta de X, señaló que los vehículos de transporte pesado de otras ciudades que quieran circular en Quito deberán pasar la revisión técnica vehicular en la capital. Esto debido a que el tráiler causante del accidente tuvo su última revisión en Tulcán en el 2022. Por el número de vehículos involucrados en el accidente, se debió cerrar por más de 8 horas la avenida Morán Valverde, lo que originó gran congestión vehicular. Los trabajadores del municipio de Quevedo interpusieron una acción de protección por el impago de sus sueldos desde el mes de octubre. Según la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, la falta de asignaciones se repite en todo el país y afecta a los servicios básicos de las ciudades.
Alcaldes del país acuden hasta la Asamblea Nacional para hablar sobre las necesidades que se incrementan en sus cantones por la falta de recursos y asignaciones por parte del Estado. Hasta ahora siguen impagos desde el mes de octubre y vemos como, por ejemplo, en la Alcaldía de Quevedo ya tenemos acciones de protección por parte de sus servidores municipales para que hagan el pago dentro de 5 días, de acuerdo a lo que ha determinado la justicia. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos la mañana de este miércoles, indicó que la falta de asignación los deja sin liquidez. Yo también hago un llamado de atención, he conversado con el presidente en los términos más colaborativos, pero no puedo dejar de decir esto como quiteño y muchos de ustedes en sus territorios están pasando lo mismo. Quito el año anterior recibió de los 12 meses, 4 meses recibió pago de liquidez, el resto está recibiendo papeles. Entonces esto es como que cualquier ciudadano recibiría de todo el año 4 remuneraciones y las otras 8, ¿no es cierto?, en vales o pagarés. Según los asambleístas, se ha solicitado al Ministerio de Finanzas información de cuándo se realizarán estos pagos. No nos ha podido entregar una respuesta porque lo que indica es que no tienen liquidez. En este momento ha ingresado ya a la Asamblea Nacional el presupuesto prorrogado, el que ya vamos a empezar a analizar para revisar cuánto dinero realmente se le va a entregar a los municipios, a las prefecturas y a los gobiernos parroquiales. La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos asegura que hacen un proceso de fiscalización porque estos retrasos también afectan los servicios básicos en estas ciudades. El problema es que si no tienen la plata, no pueden pagar a los proveedores, se pueden, por ejemplo, paralizar la recolección de basura, se pueden paralizar los servicios de agua potable, se pueden paralizar los servicios que entregan estos gobiernos autónomos descentralizados. Las prefecturas y juntas parroquiales tampoco reciben asignaciones desde octubre de 2023. Ahora les contamos que el municipio organizó un concurso de diseño arquitectónico para intervenir en la antigua estación del Trolebús Norte, en donde construirán un complejo recreativo y cultural denominado Quito Pía Layé. 11 empresas se postularon y los 3 finalistas pasarán a un proceso para establecer el diseño definitivo. Este espacio, que actualmente se encuentra abandonado, es la antigua estación norte del trolebús, ubicada en el sector de Layé. En 2018 fue cerrado y desde entonces fue utilizado como un cementerio de motos y vehículos de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Moradores aseguran que es un punto que daña el ornamento de la ciudad, además que genera inseguridad. Malo es que ya se está deteriorando con el pasar del tiempo. Es que deberían aprovecharla, no dejarle botada. Un punto emblemático aquí en Quito. En el tiempo cuando era el trole esto era muy comercial, ahora vea, hasta los comercios cerrados. Sin embargo, este año el municipio intervendrá con la creación de un complejo recreativo denominado Quito Pía Layé. El objetivo principal es que sean espacios de transformación social, que brinden distintos servicios a la comunidad, ¿no es cierto? Espacios deportivos, espacios que puedan haber reuniones, espacios de capacitación, espacios de innovación, etcétera, etcétera. Por ello, la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial organizó junto a la Escuela de Arquitectos un concurso para el diseño de este complejo. Fue una convocatoria abierta, podían participar todas y todos los profesionales a nivel nacional. Hubo la presentación de las propuestas del concurso de ideas. El día lunes se leyó el veredicto y fueron 3 los equipos seleccionados. Y una cosa muy importante era el reciclaje de la edificación existente. Los finalistas pasarán al proceso de contratación pública para así seleccionar el diseño arquitectónico definitivo. Un segundo proceso, que es de lista corta a través del portal de compras públicas. Varias décadas, diría yo, no ha existido una inversión ni del gobierno central ni del gobierno local en implementar equipamientos culturales y equipamientos recreativos en la ciudad. Polo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, resalta la importancia de recuperar espacios abandonados, pero agrega que hay otros que también necesitan una intervención. La Tribuna Los Chiris, la misma Plaza de Toros. Entonces necesita replantearse estos espacios que sean en servicio de la comunidad, ¿no? Hasta finales de este año el municipio espera que estén listos los estudios para que inicie el proceso de construcción y así brindar a la ciudadanía un espacio de transformación social. 14 horas con 6 minutos, vamos a contarles algo súper importante, sobre todo porque ya inicia la revisión técnica vehicular aquí en la ciudad capital, específicamente para los vehículos cuya placa termina en el dígito 1, o sea, es mi caso. Así es. ¿El tuyo? No, el mío es en noviembre, menos mal. A mí ya me tocó ahora. Pero nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez se trasladó hasta el Centro de Revisión Vehicular del Inca en el norte de Quito para contarnos, bueno, cuántos turnos habilitaron ya las autoridades para cumplir con este proceso. ¿Qué tal, Juan Miguel?
Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Es así, 1.500 turnos diarios ha habilitado la Agencia Metropolitana de Tránsito en los 6 centros de revisión técnica vehicular que hay en el Distrito Metropolitano de Quito para cumplir este proceso que estamos viendo en imágenes, la revisión técnica vehicular. Esta tarde nos acompaña José David Recalde, quien es el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente un poco cómo se ha llevado a cabo este proceso, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, un saludo a usted y a toda su audiencia. Nosotros este proceso lo estamos iniciando hoy, empieza la operación, mejor dicho, hoy 1 de febrero, en la cual todos los vehículos que terminan en 1 pueden realizar conforme a la calendarización, su revisión. Sin embargo, también quienes tengan otro tipo de dígito, como el que estamos visualizando en este momento, también lo pueden realizar haciendo la correspondiente cita. Contémosles a la ciudadanía cómo puede hacer para tomar una cita y poder venir a hacer la revisión y cumplir con la revisión técnica vehicular. La cita se puede realizar a través de nuestra página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Allí selecciona la revisión técnica vehicular y a su vez usted puede establecer en qué lugar quiere hacerlo y en qué horario. Hemos facilitado, hemos mejorado la interfaz para que para toda la ciudadanía sea mucho más sencillo. No obstante, y esto siempre hay que recordar, estamos siempre abiertos a las recomendaciones en caso de que soliciten alguna mejora en el interfaz. Pero hemos hecho para que sea un menú desplegable y pueda el ciudadano seleccionar con mayor facilidad. Director, si yo ingreso ahorita a la página para agendar un turno, ¿lo puedo encontrar para este mismo mes? Para este mismo mes, sí, por supuesto. Por supuesto, recordemos, como usted dijo en su introducción, son en total entre los 6 turnos tenemos una capacidad de 1.500, de atender 1.500 turnos al día. Recordemos adicionalmente que nosotros tenemos en la actualidad el horario que va desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y el sábado es desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, es decir, hasta el mediodía. El domingo no hay atención, para precisar. El domingo no hay atención, disculpe, el domingo no hay atención. Hay 3 fases que han dividido esta revisión técnica vehicular. ¿Cuáles son? Las 3 fases, nosotros, como se puede apreciar, lo que tenemos es primero conocer las condiciones mecánicas y de opacidad de los vehículos. Adicionalmente, se tiene que identificar que está alineado, balanceado y finalmente los componentes internos. Entre medias también y dentro de estas fases está revisar que están funcionando los faros, las plumas correctamente. Y quien no pase una primera prueba lo podrá volver a hacer, ¿no? Sí, quien no pase la primera prueba lo podrá volver a hacer, obviamente tendrá que realizar las rectificaciones del caso pertinentes. Perfecto, muchísimas gracias José David Recalde, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Como ya están viendo, se está llevando con total normalidad hasta el momento esta revisión técnica vehicular, la cual empezó el día de hoy, en cuyos dígitos terminen en el número 1 y así se irá extendiendo de manera progresiva hasta llegar al dígito 0, que es el último, en el mes de noviembre, diciembre, todos los rezagados. Pero si usted quiere adelantar este proceso, puede hacerlo desde ya agendando su turno a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Hasta aquí la información, regresamos a estudios. Gracias, Juan Miguel, por ese reporte. 1.500 turnos diarios entonces para cumplir con la revisión técnica vehicular. Es un requisito importante, sobre todo para mantenernos seguros todos, ¿no? Así es, obligatorio además para circular en la capital. Claro. Recuerde cumplir este proceso a tiempo para evitarse además multas. Evite ese dinero, puede invertirlo en otros 14 de febrero. Así Día de la... 14 horas con 12 minutos. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que según datos presentados por Fundación Aldea en el año 2023, se registraron 321 femicidios, cifras que para la Fundación reflejan que el sistema de prevención contra la violencia de género no es efectivo. Ahora los colectivos solicitan al gobierno la reparación integral a los familiares de las víctimas. Que cada 27 horas una mujer fue asesinada por cuestiones de género en 2023 es lo que reflejan los datos recopilados por Fundación Aldea. El año pasado se registraron 321 femicidios y de esta cifra, 31 víctimas eran menores de edad, lo que a decir de Geraldine Guerra, representante de la Fundación, pone al país en alerta roja. 16 eran menores de 7 años.
No nos horrorizan esas cifras, no nos conmueven, no nos llaman a la acción pública. Tenemos un Estado indolente, impávido, que no genera la política pública. Desde la Coalición Nacional de Mujeres señalan que los datos son el reflejo del escaso presupuesto que el Estado destina para la prevención de la violencia contra la mujer. ¿Qué política pública, por más buena voluntad que se tenga, puede ejecutarse si es que no tiene presupuesto? Si es que no se va a los cantones alejados, a la ruralidad. Y a pesar de que la Amazonía presenta una de las cifras más altas de femicidio, según Nemo Andy, una mujer quichua guaraní, se trata de una cifra invisible, ya que muchas mujeres en esta región no tienen acceso a la justicia. Muchas de las veces tenemos que caminar horas para poder salir a la ciudad, para poder hacer una denuncia que muchas de las veces fracasa porque la justicia está muy deteriorada. Para nosotros salir a la ciudad es un gasto inmenso. Y una vez que estemos en la ciudad tenemos que buscar un abogado y también es un gasto. Ustedes saben que en los territorios indígenas no hay trabajo para las mujeres. Y según cifras de Fundación Aldea, como resultado de los 321 femicidios que se registraron en el 2023, quedaron cerca de 190 niños en orfandad. Por ello, desde el Observatorio de Género solicitan al Estado que se garantice una reparación integral a los familiares de las víctimas. A las y los asambleístas que aprueben la ley orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora a hijas, hijos, padres, madres y demás familiares víctimas. Este proyecto de ley ya pasó el primer debate y se espera que en las próximas semanas se lo trate nuevamente. Mientras tanto, las cifras en este primer mes del año también son desalentadoras, ya que en promedio se ha cometido un femicidio por día. El presunto autor intelectual del secuestro de un agente de policía en Quito fue detenido la madrugada de este miércoles. El sospechoso era considerado como objetivo de alto valor. Alias Ayoví, un integrante del grupo terrorista Los Lobos, fue detenido tras varios allanamientos realizados en Guayabamba la madrugada de este miércoles. El mismo que, según la policía, es el autor intelectual del secuestro a un uniformado en Llano Grande el pasado 8 de enero. En este tema tenemos una trazabilidad clara de cuál fue la dinámica y sobre todo la individualización y participación de los autores intelectuales y los autores materiales del secuestro de nuestro compañero policía. Es necesario indicar que las investigaciones previas nos han permitido determinar que este sector de Guayabamba es un bastión del grupo terrorista Los Lobos. Según afirman, el secuestro al policía fue parte de una retaliación por parte de estos grupos terroristas. Lo que se ha visto a nivel nacional, específicamente en la provincia del Oro, Los Ríos y acá en el distrito metropolitano de Quito, es bajar el tema del nivel del ejercicio de las operaciones es a través de la intimidación hacia los servidores policiales. Ayoví tiene antecedentes penales y era considerado como objetivo de alto valor por la policía. Hay una data delictual, lo hemos aprendido por el tema de la tenencia de un arma, pero de igual manera las investigaciones previas nos permiten determinar el tema de la presunta relación con el hecho del secuestro de nuestro compañero de servicio. Según la autoridad, ahora alias Ayoví, oriundo de Imbabura, fue puesto a órdenes de la justicia y será acusado de liderar una estructura dedicada al tráfico de drogas en Guayabamba. Ahora les contamos que el comandante general de la policía, César Zapata, a través de su cuenta de X, informó que tras investigaciones operativas se logró la captura de alias Morado, vinculado con Fabricio Colón Pico. En su poder se encontró un arma de fuego, celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas. El operativo se lo realizó la madrugada de este jueves en Sangolquí. En nuestras próximas ediciones ampliaremos esta información. Les contamos que en Ibarra esta madrugada se realizó un operativo en conjunto con 500 uniformados entre militares y también miembros de la Policía Nacional dentro del Centro de Privación de Libertad número 1 de Imbabura. Se conoció y se logró el decomiso de objetos prohibidos y también de sustancias sujetas a fiscalización en tenencia de los PPL. A las 4 de la mañana de este jueves se organizó un megaoperativo por parte de Fuerzas Armadas dentro del Centro de Privación de Libertad de la ciudad de Ibarra, dejando como resultado varios objetos decomisados, armas blancas y además dosis de droga que circulaba dentro de la cárcel. Se les ha encontrado en manos de sustancias sujetas a fiscalización aproximadamente 900 dosis de droga,
100 gramos de pasta de cocaína. También se han encontrado artefactos eléctricos, se han encontrado muchos celulares, guitarras, armas blancas. Todo eso va bajo una cadena de custodia. También ha sido notificado ya la autoridad administrativa del CPL con la finalidad de que puedan justificar a través de los procedimientos normales. Televisores, celulares y sustancias sujetas a fiscalización fue el común denominador de todo lo encontrado dentro de las celdas de las 500 personas ecuatorianas y 100 extranjeras privadas de la libertad. 5 personas están siendo judicializadas por sustancias sujetas a fiscalización y 2 personas están siendo judicializadas por 2 celulares que se encontró en poder de ellos y ellos han aceptado que son los propietarios. Nosotros apoyamos efectivamente cuando haya la interlocución entre varias instituciones y sobre todo que se respeten efectivamente los derechos de las personas independientemente de que éstas son precisamente privadas de la libertad como tal. Se esperan más operativos de este tipo durante los próximos días, basados en los decretos 110 y 111 que faculta a las Fuerzas Armadas a decomisar cualquier objeto prohibido e investigar los grupos que estarían operando dentro de las cárceles del Ecuador. Y gremios y colegios de médicos del país denuncian malas condiciones dentro del sistema de salud que afecta a pacientes a escala nacional. Ellos solicitaron una reunión con el primer mandatario Daniel Noboa para hacerle conocer las necesidades de este sector. Y esto ya bordea el rango de la esclavitud para el médico joven. No es posible que ellos no tengan un salario. Malas condiciones laborales, falta de personal sanitario, hostigamiento e incluso explotación laboral es lo que denunciaron diversos gremios de médicos en Quito, por lo que solicitaron atención urgente del gobierno central. Necesitamos una intervención urgente en el contexto sanitario para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo, garantizar la vida de nuestros pacientes, presidente. Además mencionaron que los hospitales a escala nacional estarían desprovistos de medicamentos, insumos y dispositivos. No tenemos con qué trabajar y que somos los médicos los que tenemos que dar la cara para decirles a los pacientes que no tenemos lo necesario para poderles atender. Me refiero a los hospitales del Ministerio de Salud, a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y algunos otros hospitales como hospitales militares, hospitales de la policía. Por otro lado, detallaron la realidad de varios médicos en zonas de conflicto que han tenido que huir por ser víctimas de la delincuencia organizada. Existen situaciones extremas, como en Esmeraldas, por ejemplo, que es tal el nivel de la delincuencia que algunos de los médicos han tenido que salir hacia otras provincias, porque estaban siendo vacunados, porque estaban siendo amenazados. Así también piden que se preste atención al presupuesto actual de salud, que según los galenos fue reducido. El presupuesto de la salud está siendo disminuido. Nosotros estamos cansados de diagnósticos, queremos soluciones. Nuestros pacientes no esperan. Tras estas denuncias esperan que no haya represalias y que el primer mandatario Daniel Noboa les permita reunirse para expresarle las principales necesidades en el área de salud del país. Necesidades urgentes. Al respecto, el Ministerio de Salud Pública se pronunció y afirmó que el abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos supera el 80% a escala nacional. Además, afirmaron que priorizan los medicamentos vitales, esenciales y no esenciales y ratificaron su compromiso con el bienestar y la salud de la población. Y ahora les contamos que este domingo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha propicia sin duda para dar a conocer más sobre la prevención y tratamientos ante esta patología que puede afectar a diversos órganos del cuerpo humano. Según la OMS en América, el cáncer es la segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad después de las enfermedades cardiovasculares. Veamos. Ella es Elsie, tiene 38 años y hace 1 fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Cuenta que todo inició tras detectar una secreción vaginal transparente que con el paso del tiempo era cada vez mayor. Por 5 años, Elsie buscó un diagnóstico con el que pueda iniciar un tratamiento. Empecé a visitar varios médicos en diferentes hospitales y lo único que me decían es que tenía ovulación, que tenga cuidado que me iba a quedar embarazada.
y luego me decían que era una cervicitis y me daban medicina y que fuera para la casa. El 2022 empecé a tener un sangrado, luego acudí a lo que es la maternidad Isidro Ayora, me hicieron exámenes y me dijeron que tenía un tumor de 7 centímetros en el útero, luego me dijeron que era cancerígeno. El cáncer se produce por el crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo, y es que regularmente las células se multiplican cuando el cuerpo las necesita y mueren cuando se dañan o cuando ya no son necesarias. No necesariamente es un tema hereditario como nosotros pensaríamos que esa fuera la principal causa. De hecho, en los tumores más frecuentes como mama, por ejemplo, ovario, pensamos que el factor hereditario es apenas de un 10 a un 15% nada más. Existen múltiples factores de riesgo para desarrollar cáncer. Sin embargo, entre los principales están el fumar tabaco, el consumo de alcohol, el estar expuesto a cierto tipo de sustancias, la falta de actividad física y una dieta poco equilibrada. Si nosotros tan solo dejáramos esos factores de riesgo, que son factores modificables que nosotros vamos a poder controlar, pudiéramos bajar hasta en un 30% el riesgo de desarrollar cáncer. A partir de los 50 años se detecta la mayor parte de tipos de cáncer. Sin embargo, estos también podrían presentarse mucho antes. La desesperación, al momento de recibir la noticia, mis palabras fueron, y las repetiré siempre: bueno, doctora, todos nos vamos a ir algún día de este mundo, pero yo voy a luchar y voy a hacer lo posible para vivir un poco más. Entre los síntomas generales que usted puede identificar están el cansancio, la disminución de peso, el decaimiento, la falta de apetito y el dolor de cabeza. La detección temprana puede ayudarlo a que su tratamiento tenga mejores resultados. Usualmente las etapas tempranas siempre van a ser con un manejo quirúrgico, y luego de eso se verá la necesidad o no de hacer una consolidación de tratamiento, sea con quimioterapia, sea con terapia endocrina en muchos de los casos de pacientes con cáncer de mama, o radioterapia. La sangre es como el signo máximo de alerta de que algo no está ocurriendo. Pero muchas veces cuando tenemos síntomas es que ya tenemos un tumor avanzado. Entonces no debemos esperar al síntoma, sino debemos hacer un control periódico. La falta de un tratamiento oportuno lo puede llevar a que el cáncer se disemine a otros órganos, y esto a su vez a la muerte. Por ello, recuerde que lo mejor que usted puede hacer es prevenir y realizarse los controles necesarios de forma anual. En el caso de las mujeres, el Papa Nicolau y la mamografía, y en los hombres el urológico, más aún si hay factores de riesgo. Tenga presente además que ante cualquier cambio de su cuerpo es importante que usted consulte con un especialista. (14:26). Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que las operaciones coordinadas entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional dejan resultados positivos en Carchi. Armas, droga y mercadería de contrabando se decomisan en las vías de tercer orden que comunican con Colombia. Jairo Jacome nos tiene un informe a esta hora. ¿Qué tal, Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El resultado de las diferentes operaciones militares y policiales ejecutadas en la frontera son evidentes, con el decomiso tanto de sustancias estupefacientes como contrabando. Es un nuevo golpe a la delincuencia que opera en la misma vía de tercer orden que comunica el corregimiento colombiano La Victoria con caseríos ecuatorianos como La Pintada, Frailejones y Chauchín en la frontera común entre Carchi y Nariño. Bueno, en este año 2024 nosotros ya tenemos aproximadamente 4 operaciones con resultados de droga, de dinero que no ha justificado, vehículos, armamento. En esta ocasión se decomisaron 200 kilos de sustancias sujetas a fiscalización que fueron abandonados cerca de la carretera para evitar la captura de los responsables de ingresar al país el cargamento ilegal que en muchas ocasiones es almacenado en viviendas fronterizas. Se presume que sustancias sujetas a fiscalización son ingresadas al interior del país, y por supuesto de ahí en ciertos lugares pues son dirigidos a otros países inclusive. Las operaciones ejecutadas de forma coordinada con Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante el estado de excepción permiten neutralizar varias actividades ilícitas que se cometen por los pasos informales de la frontera y en el interior de la provincia.
Sí, nos facilita mucho también el estado de excepción, que podemos ingresar en coordinación con Fiscalía o en delitos flagrantes inmediatamente a domicilios donde hemos encontrado droga, armamento, detenidos. Y nos sirve de mucho el refuerzo que tenemos con Fuerzas Armadas. En esta ocasión se decomisaron textiles, calzado y cigarrillos de diferentes marcas que ingresaron al país evadiendo los controles aduaneros para no declarar impuestos y comercializarlos de forma ilegal en el interior del país. Indicarles que nosotros como policía, de igual forma Fuerzas Armadas, estamos trabajando conjuntamente para darles un duro golpe y trabajar siempre por el beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y más aún del distrito Tulcán. Los dispositivos de seguridad se despliegan en zonas urbanas y rurales de la provincia para frenar todo tipo de actividad ilícita, delatada por trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas. La coordinación de estas operaciones continuará a lo largo de la frontera para evitar hechos ilícitos. Continúan en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Muchísimas gracias por ese reporte importante. La intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, más de 60.000 operativos a escala nacional se han realizado y hay buenos resultados. Eso es lo bueno. Sin duda, la gente también se nota el apoyo que está dando a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Con esta información nos despedimos. Fue un gusto acompañarlos. Nos vemos mañana. Chao, chao.